En el silencio de la medianoche, Ana descubrió a María, la hermana mayor de su mejor amiga, besando apasionadamente a otra mujer en el jardín trasero de la casa familiar en Sevilla. Un secreto que Ana misma guardaba en su corazón. Pero María, al notar su presencia, no huyó ni se avergonzó, en cambio. La confrontó con una sonrisa desafiante, obligando a Ana a admitir su propia orientación en una confesión forzada que desató una cadena de eventos impredecibles. Aquella noche, lo que comenzó como un espionaje inocente se convirtió en el catalizador de una tormenta que amenazaba con destruir las vidas de ambas. Ana había llegado a la casa de su amiga Laura en Sevilla hacía solo 2 días, huyendo de la presión asfixiante de su familia en Barcelona. Laura, su compañera de universidad, siempre había sido un refugio seguro. Pero esta vez, la presencia de María, la hermana mayor de 28 años, lo cambiaba todo. María era todo lo que Ana admiraba en secreto, confiada, independiente, con una carrera exitosa en periodismo y una belleza natural que hacía girar cabezas. Ana, a sus 25 años, se sentía atrapada en su propia piel, fingiendo una heterosexualidad que no sentía. Mientras su familia conservadora planeaba un matrimonio arreglado con un primo lejano. La confrontación en el jardín fue como un rayo. «Te vi», susurró Ana, su voz temblando bajo la luna llena. María se apartó de su amante ocasional, una mujer desconocida que desapareció rápidamente en la oscuridad. «Y yo te veo a ti, Ana», respondió María con calma, sus ojos perforando la fachada de Ana. «No eres la primera que esconde lo que siente. ¿Por qué no lo admites? ¿Tienes miedo de lo que dirá tu familia piadosa?» Ana sintió un nudo en la garganta. Admitirlo significaba romper el frágil equilibrio de su vida. Pero María no dio marcha atrás, la tomó del brazo y la llevó adentro, donde en la cocina iluminada por una luz tenue, la obligó a hablar. Al día siguiente, el sol de Andalucía golpeaba con fuerza. Pero el ambiente en la casa era gélido. Laura notó la tensión entre su hermana y su amiga. Pero Ana lo atribuyó a una discusión trivial sobre política. En realidad, María había comenzado a tejer una red. «Te ayudaré», le dijo en un momento a solas, mientras preparaban el desayuno. «Pero tienes que ser honesta contigo misma. Mi familia ya lo sabe sobre mí. Y aunque no fue fácil, sobreviví. La tuya es peor. Lo sé. Pero esconderte te está matando». Ana negó con la cabeza, recordando las palabras de su madre: una mujer debe casarse y tener hijos. Es el orden natural. El conflicto interno la devoraba, deseaba la libertad que María representaba. Pero el miedo al rechazo social en una España aún dividida por tradiciones la paralizaba. Esa tarde, durante un paseo por el Alcázar, María reveló más de su pasado. «Fui despedida de mi primer trabajo por rumores sobre mi orientación», confesó, mientras admiraban los jardines exuberantes. «Mi padre me dio la espalda durante meses. Y mi madre lloró como si hubiera muerto. Pero elegí ser yo misma. Y eso me costó amigos. Oportunidades. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio, Ana?» La pregunta resonó en la mente de Ana como un eco interminable. Ella había visto cómo la sociedad juzgaba, vecinos chismorreando, iglesias predicando contra el pecado. Y hasta leyes que, aunque progresistas, no cambiaban las mentes cerradas. Sin embargo, al mirar a María, sintió una atracción innegable. No solo física, sino emocional. Era como si María viera a través de sus defensas. La noche cayó con una cena familiar tensa.
El padre de Laura y María. Un hombre conservador dueño de una pequeña empresa. Lanzó comentarios sobre la decadencia moral de la juventud moderna. Ana se mordió la lengua. Pero María lo desafió sutilmente: papá. El amor no tiene reglas fijas. La mirada que intercambiaron Ana y María fue eléctrica. Cargada de complicidad. Más tarde. En la habitación de invitados. Ana no pudo dormir. Pensaba en su prometido forzado. En las expectativas de su familia. Y en cómo María la hacía cuestionar todo. ¿Era traición a sus raíces elegir su felicidad? El dilema moral la atormentaba: ¿debía priorizar el deber familiar o su autenticidad? Al amanecer, Ana tomó una decisión impulsiva. Llamó a su madre y mintió, diciendo que extendería su estancia en Sevilla por razones de estudio. Era una mentira piadosa. Pero el primer paso hacia la verdad. María, al enterarse, sonrió. Bienvenida al Club de las Rebeldes, dijo. Y por primera vez, tocaron sus manos en un gesto de apoyo. Pero Ana no sabía que María tenía sus propios secretos, una examante celosa que amenazaba con exponerla en su trabajo actual. La trama se complicaba. Y el precio de la honestidad comenzaba a revelarse. Los días siguientes en Sevilla se convirtieron en un torbellino de emociones para Ana. María la invitó a unirse a un grupo de apoyo para mujeres LGBT en un centro comunitario discreto en el barrio de Triana. Al entrar, Ana sintió un pánico abrumador. Las paredes adornadas con carteles de igualdad contrastaban con su educación católica estricta. No tienes que hablar si no quieres, murmuró María, su mano rozando la de Ana en un gesto reconfortante. Pero al escuchar las historias de otras mujeres: despedidas injustas, rechazos familiares, luchas internas, Ana se vio reflejada. Una mujer de unos 40 años contó cómo perdió la custodia de sus hijos por su orientación. Y Ana imaginó a su propia familia reaccionando igual. De regreso a casa, el conflicto escaló. Laura, sospechando algo, confrontó a Ana: ¿qué pasa entre tú y mi hermana? La veo mirándote de una forma extraña. Ana palideció. Pero negó todo. Solo somos amigas. Era una mentira que dolía. Pero revelar la verdad pondría en riesgo su amistad con Laura. ¿Quién? Aunque liberal, provenía de una familia tradicional. María, por su parte, enfrentaba su propia batalla. Recibió un mensaje anónimo en su teléfono: sé lo que haces. Si no paras, lo contaré todo. Era su ex, Elena, una periodista rival que no había superado la ruptura. María decidió no contarle a Ana, no queriendo cargarla con más peso. La tensión culminó en una fiesta familiar por el cumpleaños del padre. Entre risas forzadas y brindis, Ana y María encontraron un momento a solas en el balcón. Me atraes, Ana, confesó María, su voz baja pero firme. Pero no quiero presionarte. Solo sé que mereces ser libre. Ana sintió un calor subir por su pecho. Era la primera vez que alguien la veía de verdad. Besaron sus labios en un impulso breve pero intenso, ocultas por las sombras. Sin embargo, el padre las vio. No dijo nada en el momento. Pero al día siguiente, llamó a María a su estudio. Esto no puede continuar. Piensa en la familia. En nuestra reputación. María salió furiosa de esa conversación. Me dio un ultimátum: o dejo esa vida o me voy de casa. Contó a Ana. Lágrimas en los ojos por primera vez. Ana se sintió culpable: su llegada había avivado el fuego. Pero en lugar de retroceder, decidió apoyarla. Juntas,
Planearon confrontar al padre. Era un riesgo enorme, María podía perder su hogar. Y Ana, al involucrarse, exponerse ante su propia familia. El dilema ético era claro, ¿era correcto desafiar la autoridad paternal por amor propio? ¿O era egoísmo que destruía lazos familiares? Mientras tanto, en Barcelona, la madre de Ana comenzaba a sospechar. Llamadas diarias se volvieron interrogatorios. ¿Por qué no vuelves? Tu prometido pregunta por ti. Ana colgaba, el corazón acelerado. Decidió escribir una carta confesando todo. Pero la rompió antes de enviarla. No estoy lista, admitió a María. Esta, en un acto de solidaridad, compartió su propia carta de salida del closet años atrás. Me costó todo. Pero gané mi alma. Inspirada, Ana dio un pequeño paso, asistió a otra reunión del grupo, donde habló por primera vez. Me siento atrapada entre quién soy y quién esperan que sea. La traición llegó inesperada. Elena, la ex de María, contactó al padre de forma anónima, enviando fotos de María con mujeres. El escándalo estalló en la cena familiar. El padre gritó: «Esto es una vergüenza. Fuera de mi casa». María empacó sus cosas. Lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Ana, testigo de la escena, sintió una rabia profunda. ¿Por qué no nos aceptas como somos?, preguntó al padre, revelando involuntariamente su propia verdad. Laura, atónita, se puso del lado de su hermana. Papá, estás equivocado. Pero el daño estaba hecho. María se fue esa noche. Y Ana la siguió, dejando atrás la seguridad de la amistad. En un hotel barato en el centro de Sevilla, las dos mujeres se enfrentaron a la realidad. Esto es lo que cuesta, dijo María, exhausta. Ana asintió, sabiendo que su propia familia pronto lo sabría. El precio de la autenticidad era alto: aislamiento, pérdida financiera, dolor emocional. Pero en esa habitación, por primera vez, se sintieron libres. La huida a Madrid marcó un nuevo capítulo en la vida de Ana y María. Instaladas en un pequeño apartamento alquilado con los ahorros de María, intentaban reconstruir sus vidas. Madrid, con su vibrante escena LGBT en Chueca, ofrecía un respiro. Pero las sombras del pasado las perseguían. Ana recibía llamadas constantes de su madre: «Vuelve a casa. Hija. Esto es una fase. Podemos arreglarlo con terapia». Cada palabra era un puñal. Recordándole el conflicto moral: ¿era deslealtad abandonar a su familia por su identidad? María, mientras tanto, buscaba trabajo en medios progresistas. Pero los rumores de Elena la seguían. «Me han rechazado en 2 entrevistas», confesó una noche, mientras cocinaban paella. «Dicen que soy controversial». Ana la consoló. Pero internamente luchaba con su propia culpa. Había arrastrado a María a esto. La atracción entre ellas crecía, convirtiéndose en una relación tentativa, llena de momentos tiernos como paseos por el Retiro, donde se tomaban de las manos sin miedo. Pero la sociedad aún juzgaba: miradas desaprobadoras en el metro, comentarios susurrados en cafés. Un día, Ana recibió una visita sorpresa: su hermano menor, Pablo, de 20 años. Apareció en la puerta. «Mamá me envió a traerte de vuelta», dijo. Pero sus ojos mostraban confusión más que ira. Ana lo invitó a entrar. Y por primera vez, explicó su verdad. «No elijo esto, Pablo. Es quien soy».
Él escuchó. Y aunque no lo aprobaba del todo, admitió: te quiero, hermana. Pero la familia está destrozada. La conversación fue un punto de inflexión. Pablo se fue prometiendo mediar. Pero Ana sabía que el camino era largo. María enfrentó su propia confrontación. Llamó a Elena: deja de sabotearme. ¿Qué ganas con esto? Elena, amargada, respondió: perdí todo por ti. Ahora tú lo pierdes. Era una traición profunda, nacida de un amor no correspondido. María decidió contraatacar, reunió evidencia de acoso y la presentó a la policía. Un acto valiente que le costó noches de insomnio. Estoy harta de pagar por ser yo, le dijo a Ana. Juntas asistieron a una manifestación por derechos LGBT, donde gritaron consignas entre miles. Por un momento se sintieron empoderadas. Pero al volver, encontraron un grafiti homofóbico en su puerta: pecadoras fuera. El incidente escaló el drama. Ana, aterrorizada, cuestionó su elección: ¿vale la pena esto? ¿No sería más fácil volver y fingir? María la miró con intensidad: fingir te mata por dentro. Recuerda por qué huimos. Pero el conflicto interno de Ana era feroz. Soñaba con su madre llorando, su padre desheredándola. El dilema ético se profundizaba: ¿era egoísmo priorizar el amor propio sobre el bienestar familiar? ¿O era necesario para la supervivencia emocional? Una oportunidad laboral para María en una revista online progresista cambió las cosas. Me contrataron. A pesar de todo, anunció, radiante. Celebraron con una cena romántica, donde Ana admitió: te amo, María. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Pero la alegría duró poco. Pablo llamó: mamá está en el hospital. Estrés, dicen. Vuelve, por favor. Ana se derrumbó. ¿Ir significaba traicionar a María? ¿Quedarse? ¿Traicionar a su familia? Elige, se dijo. Pero cada opción dolía. Decidió ir a Barcelona sola, dejando a María con promesas de regreso. En el tren, reflexionó sobre las decisiones. Cada una había costado algo irreemplazable. Al llegar, encontró a su familia en crisis. Su madre, pálida en la cama del hospital, susurró: hija, ¿por qué nos abandonas? Ana, con lágrimas, respondió: no os abandono. Solo quiero ser yo. La conversación fue brutal, llena de acusaciones y defensas. Su padre intervino: esto va contra Dios y la naturaleza. Pero Pablo, sorprendentemente, la apoyó: déjenla ser feliz. La visita se extendió, y Ana sintió la presión social en cada mirada de parientes. ¡Qué vergüenza!, murmuraban. Regresó a Madrid con el corazón dividido, sabiendo que había plantado una semilla de cambio. ¿Pero a qué costo? De vuelta en Madrid, Ana y María enfrentaron una nueva prueba: la distancia emocional que la visita había creado. Siento que parte de ti aún está allá, dijo María una noche, mientras veían las luces de la ciudad desde su balcón. Ana admitió: tengo miedo de perderlos para siempre. La relación, antes llena de pasión incipiente, ahora se tensaba por dudas. María, ocupada en su nuevo trabajo, cubría historias sobre discriminación LGBT, lo que la hacía más militante. Tenemos que luchar, insistía. Pero Ana anhelaba paz. Un evento social en Chueca las puso a prueba. En una fiesta, conocieron a otras parejas. Pero Elena apareció, confrontando a María públicamente: eres una traidora.
La escena fue caótica, puños no volaron. Pero palabras hirientes sí. Ana intervino, déjanos en paz. Elena se fue. Pero no antes de susurrar a Ana, ella te usará y te dejará. Como a mí. La semilla de la duda se plantó. ¿Era María sincera? ¿O solo una rebelde buscando compañía en su lucha? El conflicto interno de Ana creció. Soñaba con escenarios alternos, casada con un hombre. Infeliz pero aceptada, o libre con María. Pero aislada. El dilema moral era claro, elegir el amor significaba sacrificar la familia. ¿O era posible reconciliar ambos? María. Sintiendo la distancia. Propuso terapia de pareja. No quiero perderte. Dijo. Asistieron a sesiones. Donde desentrañaron traumas, el rechazo de María por su familia. La represión de Ana por la sociedad. Mientras tanto. En Sevilla. Laura intentaba mediar. Llamó a Ana, papá se arrepiente un poco. Venid a visitarnos. Era una olive branch. Pero María dudaba, podría ser una trampa. Decidieron ir juntas. Un viaje tenso lleno de conversaciones profundas. En la casa. El padre las recibió con frialdad. Pero durante la cena. Rompió el silencio, no lo entiendo. Pero no quiero perder a mi hija. Fue un avance pequeño. Pero significativo. Sin embargo. La madre de Ana llamó en ese momento, vuelve sola. O no vuelvas nunca. La elección fue desgarradora. Ana decidió quedarse con María. Pero envió una carta final a su familia, os amo. Pero no puedo vivir una mentira. El rechazo llegó rápido, desheredada. Bloqueada en redes. El dolor fue inmenso, lloró noches enteras. Cuestionando si valía la pena. María la apoyó. Pero su propio trabajo sufría, un artículo sobre su vida personal fue publicado por Elena. Exponiéndola. Me despidieron. Anunció. Devastada. Ahora. Ambas desempleadas. Enfrentaban la ruina financiera. En medio de la crisis. Encontraron fuerza en comunidad. Voluntarias en un refugio LGBT. Ayudaron a otras mujeres. Lo que les dio propósito. Esto es lo que cuesta la verdad. Reflexionó Ana. Pero un rayo de esperanza, Pablo contactó en secreto. Ofreciendo apoyo financiero. Eres mi hermana. Siempre. Era una traición a la familia. Pero un acto de amor. La relación se fortaleció en la adversidad. Planeaban mudarse a Barcelona. Cerca pero independientes. Sin embargo, Elena no se rendía, amenazó con más revelaciones. María decidió demandarla. Un proceso legal agotador que probó su resiliencia. Ana. Por su parte. Empezó a escribir un blog anónimo sobre sus experiencias. Ganando seguidores y un sentido de empoderamiento. El clímax llegó en una audiencia judicial. Elena admitió su acoso. Pero lanzó una bomba, María me prometió matrimonio y me dejó. Era una media verdad. Distorsionada por celos. María testificó, te amé. Pero no funcionó. Esto no justifica el daño. El juez falló a favor de María. Pero el escándalo público las marcó. Sociedad dividida, algunos las apoyaron. Otros las condenaron. Con el caso cerrado. Ana y María emergieron transformadas. Pero con cicatrices profundas. En Madrid. Reconstruyeron sus vidas, María encontró un puesto en una ONG por derechos LGBT. Y Ana comenzó a estudiar psicología. Inspirada por sus luchas internas. Su relación floreció. Llena de comprensión mutua.
Pero el precio pagado era innegable: familias fracturadas, carreras tambaleantes y una sociedad que aún las juzgaba. Un día, Ana recibió una carta de su madre: te extraño. Ven a casa. Era un gesto tentativo de reconciliación. Ana y María debatieron: ir significa comprometerse. Decidieron visitar Barcelona juntas. Un viaje cargado de ansiedad. Al llegar, la recepción fue mixta. La madre abrazó a Ana, pero miró a María con recelo. El padre permaneció distante. Durante la cena, discutieron: esto no es natural, dijo la madre. Ana respondió: el amor lo es. Pablo medió, compartiendo artículos sobre aceptación. La visita reveló grietas. La madre admitió miedos por el qué dirán. Y Ana compartió su dolor. Pagamos un alto precio por ser nosotras. Hubo lágrimas, promesas de intentarlo. Pero al volver a Madrid, Ana reflexionó sobre las decisiones: cada confrontación, traición y sacrificio las había llevado a la autenticidad. Pero, ¿a qué costo social? María, fortalecida, organizó un taller sobre resiliencia LGBT, donde Ana habló públicamente por primera vez. Elegirnos a nosotras mismas no es egoísmo, es supervivencia. La audiencia aplaudió. Pero fuera, protestas conservadoras recordaban la batalla continua. En una noche tranquila, sentadas en el Parque del Retiro, María tomó la mano de Ana. Hemos perdido mucho, pero ganado más. Ana asintió, sintiendo paz por primera vez. Sin embargo, el camino adelante era incierto: presiones laborales, prejuicios persistentes, y la pregunta eterna de si sus elecciones eran correctas. ¿Es justo sacrificar lazos familiares por la autenticidad personal? ¿O el deber moral obliga a priorizar la armonía colectiva sobre la individual?